Información de última hora que tiene que ver con el Ministerio Público y todas las acciones que está realizando el Ministerio Público en un importante caso que vamos a colocar en pantalla su comunicado y ya vamos a tener reacción por parte del portavoz del Ministerio Público que ha decomisado información en UCP, UEP y en oficinas de proyectos de viviendas contenedores Claudia y Evangelina de Residencial Morazán. Bueno, la UCP es la unidad coordinadora de proyectos del Instituto de la Propiedad y la UEP es la unidad ejecutora de proyectos de la Secretaría de la Presidencia. Claudia, tenemos llamadas sobre este tema. Así es, Carlos Morazán, portavoz del Ministerio Público, específicamente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, nos acompaña. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Claudia, y así a todos el auditorio. En efecto, hoy la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal, que es la encargada de investigar este caso denominado Residencias Morazán, en acompañamiento de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ha procedido a realizar inspecciones in situ de campo para el decomiso y secuestro de información en torno a las supuestas irregularidades que se denunciaron en torno a Residencias Morazán y asimismo al proyecto de reasentamiento de pobladores Lomas del Diamante. En tal sentido, lo que están haciendo en este momento los agentes de la ATIC y los fiscales de la UNAV es decomisando información que se considera relevante, útil, pertinente y necesaria para el proceso investigativo. Y además de documentación, se están levantando actas y decomisando una gran cantidad de equipo informático. Computadoras pasarán a poder y custodia del Ministerio Público para extraer información que está ahí o que pudo haber sido eliminada, y hay técnicas especiales forenses para poder tratar de recuperarla. Es importante mencionar que la investigación en este caso ha llevado a los fiscales a solicitar diferentes requerimientos de información, pero una se ha recibido y otra no. En tal sentido, la información que se pidió desde hace varios meses a autoridades gubernamentales y que no está o que no ha sido entregada al Ministerio Público es lo que motiva a los fiscales y a los agentes de la ATIC a proceder a este decomiso y secuestro, que es facultad del Ministerio Público cuando una información no se le entrega o se le niega, por ejemplo. En razón de ello, está en este momento en las oficinas de la Unidad Coordinadora de Proyectos, que está adscrita a un fideicomiso que creó el Congreso Nacional y que lo dejó adscrito al Instituto de la Propiedad, y también en la Unidad Ejecutora de Proyectos de la Secretaría de la Presidencia. Recordemos que todas estas denuncias corresponden a el periodo gubernamental anterior. Se consiguió un proyecto que tenía como fin atender a las personas afectadas por el paso de las tormentas tropicales ETA y OTA entre octubre y noviembre del 2020. Pero hasta la fecha, Claudia, eso no se ha concretado. Así también en lo referente a reasentar a los pobladores de Lomas del Diamante. No obstante, de las inspecciones de campo que ha hecho la ATI y la UNAV, se ha determinado que son pocos los contenedores que han sido acondicionados o que están en uso de estos pobladores de Lomas del Diamante en este proyecto de reasentamiento. En tal sentido, los fiscales de la UNAV y los agentes del Departamento de Lucha contra la Administración Pública y Patrimonial de la ATI están llevando estas diligencias en seguimiento a otras que ya se han hecho. Recordemos que hace un mes se tomaron declaraciones a una gran cantidad de funcionarios y funcionarios que estarían ligados a este proyecto. Uno en calidad de testigos, otro en calidad de investigados. A esto se suma 2 inspecciones de campo que se han hecho en el lugar donde se han recolectado indicios y evidencias relativas a las averiguaciones que lleva a cabo el Ministerio Público por el supuesto desvío de fondos asignados a la Secretaría de la Presidencia del gobierno anterior en este proyecto denominado Residencias Morazán y reasentamiento del poblador del Lomas del Diamante. Carlos Morazán, Jackie Redondo le saluda. ¿A qué funcionarios se investigaba por estos proyectos? Bueno, la denuncia es contra las autoridades de la administración anterior de la Secretaría de la Presidencia. El Ministerio Público, creo que tenemos que hacer énfasis en eso, no persigue a una persona en particular. Lo que persigue son delitos, son conductas delictivas. Si hay un acto de corrupción, cualquier funcionario del gobierno anterior involucrado, pues las investigaciones se dirán y se harán los requerimientos fiscales conforme a la prueba que se vaya recabando. No es en contra de una persona en particular o de un funcionario en particular, es en contra o persiguiendo actos de corrupción en este proyecto que, como sabemos, al igual que los hospitales móviles, por ejemplo, o sea, son
equipos contenedores que no han prestado la utilidad para las cuales fueron adquiridas o compradas. Hay una presunción de un acto de corrupción, corresponde al Ministerio Público por mandato legal y constitucional llegar a la verdad en estos hechos y individualizar la responsabilidad penal contra los exfuncionarios que resultaron involucrados. Recordemos cuáles son esos exfuncionarios. Una parte de este comunicado dice: este caso lo comenzó a investigar la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública tras una denuncia interpuesta en contra de exfuncionarios gubernamentales. ¿De qué exfuncionarios gubernamentales estamos hablando? En seguimiento a esa denuncia se hicieron las inspecciones in situ el 13 de enero pasado. Igual se hicieron nuevas inspecciones en abril pasado. En su momento el Ministerio Público lo dijo, una de las personas que fue denunciada es el exministro de la Presidencia de Valdivia. Como decimos, si una persona, no importa de quién se tratase o cuál es su condición antes, en el gobierno anterior o ahora, pues si hay un acto de corrupción, el Ministerio Público pues procederá. Yo creo que si algo puede tener la confianza de la ciudadanía es que en el Ministerio Público y en particular la Unidad Nacional de Apego Fiscal trabaja los casos independientemente de quién es la condición del imputado o del investigado. La UNAP, por ejemplo, es la que presentó el caso de Hospitales Móviles de aquí, que es el acto de corrupción más bochornoso durante toda la pandemia. Fueron 1.200 millones de lempiras, en este caso el megafraude de los hospitales móviles. Fue la Unidad Nacional de Apego Fiscal la que investigó y judicializó este expediente. Ha sido la Unidad Nacional de Apego Fiscal, junto con la ARTIS, por supuesto, la que, por ejemplo, esclareció los hechos y los actos de corrupción en el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social. ¿Y por qué le hago esta remembranza? Porque independientemente de quién se resulte involucrado en un caso, el Ministerio Público y en particular la UNAP procederá contra los que resulten implicados. Lo que sí hay que tener claro es que estas investigaciones son objetivas, exhaustivas, llevan su tiempo. Comenzó el caso a investigarse en enero de este año. Hay una serie de diligencias que tienen que evacuar, hay una serie de averiguaciones, de pericias, hay ingenieros forenses del Ministerio Público, por ejemplo, trabajando en campos de inspecciones que ya se han hecho en Residencias Morazán y en el asentamiento Lomas del Diamante, porque todo va con un soporte técnico, con un soporte que después, a la hora de un juicio, por ejemplo, se convierte en prueba fehaciente, prueba contundente para lograr, como ya se han logrado en otros casos de corrupción o de criminalidad organizada o de cualquier otro tipo, las sentencias condenatorias conforme, reiteramos, a la prueba que se va recolectando. ¿Y por qué hablamos de prueba? Hacemos énfasis en esto porque el Ministerio Público no puede trabajar bajo ninguna presión en el sentido que ya presento un caso. No, los casos se presentan cuando están sólidos los requerimientos fiscales. Sería el Ministerio Público irresponsable presentar un caso endeble ante un juez competente. ¿Por qué? Porque estaríamos más bien abonando a la impunidad. Si un caso no está sustentado en pruebas, si un caso no es sólido, le estaríamos haciendo un favor a los investigados porque serían beneficiados con cartas de libertad. Y al final, como estamos viendo, en que estos casos que, por ejemplo, ha presentado la Unidad Nacional de Apego Fiscal, el último que se presentó desde el UNAP, recordemos, es el caso de las mascarillas, donde 474,000 mascarillas fueron compradas para personal médico durante la pandemia, que estaba teniendo la primera línea, pero no eran mascarillas que usted o yo, Jackie, podríamos usar para andar en un centro comercial. No eran mascarillas con los requerimientos que se habían solicitado. Se necesitaba una mascarilla con especificaciones de N95 y así una serie de características. Se compraron mascarillas que no cumplían con lo que establecía los requerimientos de la compra y al final se derrocharon 40 millones de lempiras casi y se favoreció al esposo de una exdiputada del Congreso Nacional y como bueno, ya el caso es público, ya lo sabemos, hay auto de apresamiento contra varios implicados, solo hay una persona prófuga de la justicia sobre la cual ya se emitió una alerta roja internacional para Interpol. Gracias, muchas gracias a Carlos Morazán, portavoz del Ministerio Público.